Frecuencia. Me toca hablar de cómo interacciona la radiofrecuencia con el tejido y cómo crea una lesión. Estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, cuando vamos a hablar de radiofrecuencia, de lo primero que tenemos que hablar es ¿qué demonios es la radiofrecuencia? Pues fíjense ustedes, la radiofrecuencia no es radiofrecuencia. La radiofrecuencia es corriente eléctrica. Corriente eléctrica que hemos venido a llamar radiofrecuencia porque es una corriente eléctrica que oscila a una frecuencia de 500, 650 kHz, que es la frecuencia en la que oscilan las ondas de radio. Pero no estamos hablando de ondas de radio, estamos hablando de corriente eléctrica como aquella que tenemos en los enchufes de casa. La que tenemos en los enchufes de casa es una corriente de 115 voltios, de 220 voltios, de 60, de 50 hercios, y nosotros utilizamos una corriente con 10.000 veces esa frecuencia de oscilación de 500, 650 kHz de bajo voltaje, de menos de 100 voltios. Fíjense ustedes, cuando hablamos de la corriente que utilizamos en los bisturís eléctricos o en los bisturís de plasma, utilizamos también corriente de este tipo y con el único parámetro con el que jugamos es la frecuencia de oscilación. La que estamos utilizando para radiofrecuencia, que no es radiofrecuencia, es de 500 a 650, y si usamos un bisturí de plasma, usamos 10.000 veces esta frecuencia y no producimos un efecto como el que os voy a contar, sino que producimos un efecto dieléctrico, un efecto de lesión del tejido totalmente diferente. Pues bien, si tengo que hablar de biología de la lesión de radiofrecuencia, el primer problema que tengo es que el título está mal puesto, aunque puede ser que yo participara en poner este título, porque el título correcto debería ser biofísica de la lesión de radiofrecuencia, porque estamos hablando de un efecto biofísico, de cómo interacciona la corriente con el tejido. Y cuando hablamos de radiofrecuencia y cómo interacciona, o qué es lo que pasa cuando emitimos radiofrecuencia sobre el tejido, tenemos que hablar de tres componentes. Tenemos que hablar de la sangre por un lado, del tejido por otro y del resto de cuerpo. No tengo que explicarles a ustedes que el setting, lo que utilizamos es de esta manera. Aquí tenemos un electrodo, tenemos un corazón, un generador de radiofrecuencia y un parche dispersivo en la espalda, en la pierna, donde quiera que lo ponemos. Pero esto también, que lo hemos puesto de una manera, lo podemos resumir de esta manera, porque esto es lo que más se parece a lo que hacemos cada día cuando aplicamos radiofrecuencia en el tejido. Tenemos un generador de radiofrecuencia, tenemos un electrodo que aquí lo represento en letras azules y tenemos dos resistencias en paralelo, un tejido y una sangre, con la peculiaridad que la mayor resistencia se encuentra en el tejido, la menor resistencia en la sangre. Existe una tendencia de la radiofrecuencia a irse hacia la sangre y no irse hacia el tejido. Y eso después interacciona con el resto del cuerpo, que también determina una resistencia. Así, cuando a lo largo de la charla voy a estar hablando de resistencia, fíjense ustedes que voy a estar hablando de tres tipos de resistencia: la de la sangre, la del tejido y la del resto del cuerpo. Y la que nosotros vemos en el monitor, en la pantallita de nuestro generador, es la suma de las tres. Una suma no es necesariamente una suma porque dos de ellas están en paralelo. De hecho, fíjense ustedes, cuando nosotros transmitimos radiofrecuencia al tejido, produciendo la lesión solo va el 10% de la radiofrecuencia que transmitimos. 10%. Decimos, le he dado 50 vatios a la lesión. El doctor Moreno, que viene a continuación, le ha dado 50 vatios a la lesión. No, doctor Moreno no le ha dado 50, él lo sabe también. Le está dando 5 vatios a la lesión. Tiene un 40% de esa radiofrecuencia que se distribuye por todo el cuerpo, es una masa infinita en comparación a lo que es la lesión y por tanto no produce ningún efecto biológico, y un 10% que se produce que se dispersa o que se distribuye en el tejido específico sobre el que estamos aplicando, un 50% que se va a la sangre, que tampoco tiene un efecto biológico porque también tiene un volumen infinito en comparación al tejido. Por tanto, cuando aplicamos 30 vatios con una fuerza de contacto de 1 gramo, a nuestro tejido solo van 3 vatios. Realmente solo tenemos 3 vatios interaccionando con el tejido y produciendo un efecto. Y fíjense ustedes lo que es mucho más curioso. Cuando de 1 gramo pasamos a 10 gramos de fuerza de contacto, lo único que hacemos es modificar ligeramente la proporción de electricidad que va al tejido en relación con la que va a la sangre. Y ese pequeño cambio en esa proporción significa que hemos aumentado, en este caso, en este ejemplo que pongo, en un 50% la cantidad de energía que pasa al tejido. Antes estábamos dando 3 vatios y siguiendo dando 30 vatios de forma general, aumentando el contacto, conseguimos que vaya 4,5 vatios al tejido. Y ahí está el truco del contacto. El truco del contacto solo significa que modificamos ligeramente
la proporción de energía que inyectamos en el tejido. Y esa proporción, aunque sea pequeña, significa grandes cambios en la cantidad de energía que inyectamos en el tejido. Este es un vídeo, cortesía del último ponente, Luca Gerardo Llorda, con el que trabajo en simulaciones de lesiones. Y como pueden ustedes ver, nosotros aplicamos, las líneas aquí representan el flujo y los colorines lo que representan es velocidades de la sangre, y aplicamos radiofrecuencia y creamos una lesión de esta manera. Becan es un centro de matemáticas que está en Bilbao, en el País Vasco. Para entender cómo interacciona la electricidad con el tejido tenemos que repasar física, y cuando médico, enfermería, personal sanitario en general ve una fórmula matemática, empieza a correr y termina, si estamos en Sevilla, pues termina en Málaga. Pero las cosas no son, no hace falta correr primero, y tampoco hay que espantarse. En primer lugar, ¿qué es potencia? Pues potencia no es más que una tasa, es un ratio de la energía eléctrica que transferimos al tejido en julios por segundo. Bueno, es la cantidad de energía por segundo que transmitimos. Nosotros solemos hablar de potencia, pero para entender la radiofrecuencia tenemos que retrotraernos a cuando estábamos en el bachillerato y hablar de la ley de Joule. La potencia es la intensidad de corriente por el voltaje. Pues muy bien, pues felicidades, pues eso cuando estábamos en el instituto nos iba muy bien. Ya veréis para qué sirve todo esto. También tenemos que hablar de la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad de corriente es igual a la diferencia potencial partido por la resistencia. Pues felicidades, pues muy bien, doctor Guerra, que muchas gracias por darnos esta información que es extremadamente útil. Bueno, si sustituimos en la fórmula, vemos que la potencia, esa potencia que damos, es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Aunque nos parezca mentira, todo lo que hacemos en el día a día cuando hacemos ablaciones se basa en esta fórmula, un poquito más complicada. Porque no estamos hablando de un sistema bidimensional, sino, por desgracia, todos nosotros y todos nuestros pacientes tienen 3 dimensiones. Y como estamos hablando de un sistema tridimensional, tenemos que hablar de densidad de corriente en vez de intensidad de corriente, es decir, la intensidad de corriente partido por centímetros cuadrados por la superficie, y tenemos que hablar de resistencia específica, que es la resistencia por centímetro. Si todo esto lo sustituimos en la fórmula, nos vamos a potencia por centímetro cúbico, que esa sí que es la fórmula que usamos todos los días. Dice, bueno, ¿y para qué me sirve a mí todo esto? Pues veréis para qué sirve. Aplicamos el pedal y empezamos a transmitir energía. Y hay una primera parte de la lesión que se produce por la interacción directa de esa electricidad con el tejido, que es lo que se llama el calentamiento resistivo, en donde la potencia que transmitimos, esa potencia que va al tejido, produce calor, que está mandada por esa ecuación que os he dado. Pero esa ecuación es muy tramposa, porque esa ecuación, cuando sustituimos, nos queda que la intensidad de corriente al cuadrado, la densidad de corriente al cuadrado se transforma en intensidad de corriente al cuadrado dividido por la profundidad elevada a la cuarta potencia. ¿Eso qué significa? Pues significa esto, que la interacción de la electricidad con el tejido no da para nada. Porque fijaros, cae muy rápidamente porque está dividido por la cuarta potencia del centímetro. Realmente la electricidad solo produce 1 o 1,5 milímetros de la lesión, que es donde esa electricidad interacciona con el tejido y produce el daño resistivo. Y dice, bueno, pero es que mis lesiones, perdona, mis lesiones son mucho más grandes. Es verdad, vuestras lesiones son mucho más grandes, pero la corriente solo hace esto. A partir de ahí llegamos a lo que se llama el calentamiento conductivo. Esa zona que calentamos actúa como una estufa que calienta el tejido, de donde se transmite, esa zona resistiva, transmite calor al resto del tejido. Y eso es un calentamiento conductivo. Y ahí es donde se termina de formar la lesión. Pero la interacción de la electricidad que damos, por mucha que demos, solo abarca 1 o 1,5 milímetros de profundidad. Muy bien. También producimos calor a la sangre que rodea la punta del catéter. Y aquí tenemos pues la propia sangre que nos produce un enfriamiento convectivo que enfría esa punta del catéter. Y ya tenemos toda la biología. De esa manera producimos lesiones, y estas son lesiones en una muestra porcina, que podéis ver las diferentes lesiones y cómo se ve en el corte tisular, con una zona densa, que es de lesión, el resistivo estaría aquí, el conductivo está aquí. Como esto es una transmisión de calor, a medida que nos alejamos del centro va disminuyendo la temperatura. Y hay un halo, un borde de lesión, en el que el tejido está medio lesionado. ¿Qué significa? Es el tejido que se recupera. Si la vía accesoria la tenemos justo aquí, en el momento que aplicamos, deja de funcionar.
pero a poco que desaparece el edema, se recupera la inflamación de esa zona a la que le ha llegado el calentamiento, pero no le ha llegado el calor que destruye el tejido, pues recupera la conducción. Esto es como se vería, una imagen de Damián Sánchez Quintana, pues el calor produce desnaturalización del tejido, miocitos desnaturalizados, y produce microhemorragias. Aquí, la punta del catéter estaría aquí, en la zona baja de la diapositiva. Y sabemos que damos más tiempo, damos más potencia y tenemos lesiones más grandes. Esto no es nada nuevo. Pero también tenemos complicaciones. ¿Y cómo se producen las complicaciones que forman parte de la biofísica de la lesión de radiofrecuencia? Pues fijaros, la primera de ellas es el POP. Es un nombre que me encanta porque cualquiera que lo haya oído entiende perfectamente por qué se llama POP. Porque es que suena así, POP. Pues bien, nosotros aplicamos nuestro pedal y producimos radiofrecuencia e inyectamos radiofrecuencia en el tejido. Producimos una zona resistiva y producimos una zona conductiva de lesión. Pero ¿qué pasa cuando la temperatura del tejido alcanza 100 grados? Si alcanza 100 grados, ¿qué pasa a los 100 grados? Pues se forma vapor. ¿Y qué le pasa al vapor? El vapor coalesce y en un momento determinado explota. Y esa explosión es lo que produce el pop que sentimos. ¿Y qué pasa cuando las cosas explotan? Pues que se produce un orificio, un agujero, se produce disrupción tisular. De hecho, fijaros cómo se ve una lesión normal y una lesión en la que ha habido un pop. ¿Y cómo es cuando cortas esa lesión? Existe una destrucción de tejido. Ese es el pop. Y los coágulos, los trombos, ¿cómo se producen los trombos? Pues volvemos igual, volvemos a aplicar y volvemos a tener una lesión resistiva y una lesión conductiva. Pero ¿qué pasa cuando la temperatura en la interfase alcanza los 80 grados? Pues a los 80 grados se desnaturalizan las proteínas de la sangre. Eso produce un coágulo en la superficie con un aumento de la impedancia, como podéis ver aquí en la línea verde, que representa la impedancia de la aplicación, y ese coágulo en un momento determinado se deseca, se adhiere y se forma un trombo. Muy bien. ¿Y la fuerza de contacto en qué juega? Pues bueno, la fuerza de contacto favorece la ocurrencia de POPs y favorece la ocurrencia de trombos porque somos capaces, estamos administrando más energía al tejido, tenemos más capacidad para aumentar la temperatura del tejido y para producir más temperatura en la interfase entre el tejido y el catéter, que es donde se encuentra la sangre. Por eso aumentan las complicaciones. ¿Y la irrigación? ¿Para qué sirve la irrigación? La irrigación, que en un momento determinado era abierta o cerrada, pero que en el momento actual es todo irrigación abierta. Irrigamos la punta. Pues irrigar la punta solo sirve para hacer de sustituto de ese flujo sanguíneo que nos producía un enfriamiento convectivo. Solo sirve para eso, solo sirve para enfriar la punta. Enfriando mejor la punta, somos capaces de dar más energía al tejido porque no estamos limitados por la temperatura de la punta. Y además, transmitimos menos calor a la sangre circundante y por lo tanto producimos menos trombos. Me diré, hombre, pero es que claro, yo así consigo lesiones de mayor tamaño. Fijaros, estos son simulaciones por ordenador que publicamos junto con Luca, ahora no veo dónde está, pero está por aquí, que es el cuarto ponente. Simulaciones por ordenador, ¿cómo funciona? Fijaros que a la izquierda del todo tenemos 0 litros por minuto de irrigación del catéter, 5 mililitros minuto, 10 mililitros minuto, 15 mililitros minuto, 20 mililitros minuto. En el panel de arriba un catéter de 6 orificios, en el panel de abajo un catéter de múltiples orificios, de 64 orificios. A medida que aumentamos el flujo del catéter, la temperatura de la sangre va disminuyendo, la temperatura de la sangre alrededor del catéter. La profundidad de la lesión permanece exactamente la misma. No, incluso es un poquito mayor porque irrigando la punta del catéter calentamos un poquito más nuestra estufa, que es la que produce el calor conductivo. Así que, aunque os parezca mentira, la lesión no irrigada en condiciones experimentales es mayor. Pero claro, aquí estamos alcanzando una temperatura de 80 grados en la sangre. Aquí estaríamos produciendo trombos y aquí estaríamos produciendo POPs. Pero una lesión sin irrigar es mayor porque no enfriamos tanto la superficie. Y lo que sí que conseguimos aumentar el flujo es que cada vez es menor la superficie de la lesión, porque estamos enfriando más la superficie y evitamos el efecto convectivo. Diferentes modelos de catéteres, ¿qué conseguimos con los diferentes? Pues diferentes tipos de enfriamiento, pero exactamente el mismo tamaño de lesión, exactamente el mismo tamaño de lesión. Cada catéter tiene su perfil de temperatura,
pero es eso, un perfil de temperatura que depende de cómo irriga y de dónde tiene el detector, el termistor o el termocouple que detecta la temperatura. Y eso es todo. Por tanto, aquí termino mi presentación. Emitimos radiofrecuencia y producimos una lesión. Una lesión que es así cuando la cortamos y teñimos, o que es así cuando la cortamos histológicamente. Muchísimas gracias.